No tiene nivel para atenderme, le gritó la esposa del millonario frente a todos. Ella no respondió, porque lo había entendido todo, y nadie sabía quién era. El aroma a madera pulida y a tela fina flotaba en el aire de Maison Orel, la boutique más exclusiva de la avenida. Las luces caían suaves sobre los maniquíes, sobre los espejos altos, sobre el piso de mármol que reflejaba cada paso como si fuera agua quieta. Era media tarde, la hora en que los clientes más distinguidos entraban sin prisa, acostumbrados a que el mundo se detuviera para ellos. Renata Villanueva estaba de pie junto a una de las vitrinas interiores, observando en silencio. Nadie en aquel salón sabía quién era ella. Nadie imaginaba que aquella mujer de presencia serena, que había entrado sin séquito y sin anuncio, era la dueña de todo lo que sus ojos alcanzaban a ver. Le gustaba hacerlo así, de vez en cuando. Llegar sin avisar, sin que nadie la reconociera, y mirar. Mirar cómo trataban a la gente cuando creían que nadie importante estaba observando. Porque para Renata, el lujo nunca había sido la tela ni el precio. El lujo era cómo se trataba a una persona cuando esa persona no tenía nada que ofrecer a cambio. Junto al mostrador, una vendedora joven, Lucía Ramos, doblaba con cuidado una prenda recién probada. Trabajaba con delicadeza y atención, y los gestos atentos de quien ama su trabajo, aunque el sueldo apenas le alcance. Renata la había estado observando un buen rato. Le gustaba esa muchacha. Había algo limpio en su manera de servir, una dulzura que no se aprende en ningún manual. «Disculpe, señorita», dijo Lucía a Renata, acercándose con una sonrisa tímida. «¿Le ofrezco algo? ¿Un café? ¿Un té mientras espera?» «Estoy bien, gracias», respondió Renata con suavidad. «Solo estoy mirando». Y en ese momento, las puertas de cristal se abrieron de golpe. Entró una mujer con paso firme, casi militar, la barbilla en alto y la mirada recorriendo el salón como si fuera la dueña de cada rincón. Detrás de ella, unos pasos más atrás, caminaba un hombre de gesto severo, con el teléfono pegado a la oreja y la expresión de quien carga un peso invisible sobre los hombros. Eran Bianca Solano y su esposo, Augusto Salinas. El nombre de Augusto Salinas significaba algo en esa ciudad. Significaba edificios, contratos, fortunas que se movían con una firma. El grupo Vértice, su empresa, había levantado la mitad de los rascacielos del centro. Pero esa tarde, Augusto no parecía un hombre poderoso. Parecía un hombre cansado, atrapado en una llamada que claramente no iba bien. «No, escúcheme. Si ese acuerdo no se cierra, todo se viene abajo», murmuraba al teléfono, alejándose hacia un rincón. «Necesito hablar con la directora, con la dueña, con quien tome las decisiones. Llevo semanas intentándolo». Renata, desde su lugar, escuchó esas palabras, y algo en su pecho se movió apenas, como una piedra que rueda lento al fondo de un lago. Pero su rostro no cambió. Siguió en silencio. Bianca, mientras tanto, ya había puesto los ojos sobre las prendas más caras del salón. Tocaba una, la soltaba, tomaba otra, la dejaba caer sobre el mostrador sin cuidado. Lucía se acercó, dispuesta a ayudar. «Buenas tardes, señora. Bienvenida a Maison Orel. ¿Busca algo en especial?» Bianca la miró de arriba a abajo, lento, con una mueca que no necesitaba palabras. «¿Tú me vas a atender?», preguntó, alzando una ceja. «No, mi niña. Llama a alguien que de verdad sepa lo que vende. Yo no compro lo que se le antoje a una principiante». Lucía bajó la mirada. El rubor le subió a la cara como una marea de vergüenza. «Claro, señora. Discúlpeme. Permítame buscar a...». «No te disculpes. Solo apártate». Renata observaba. Cada palabra de Bianca caía sobre la muchacha como una gota de hielo. Y sin embargo, Renata no se movió. Todavía no. Lucía hizo lo que pudo. Buscó una prenda, la presentó con manos temblorosas, intentó hablar de la calidad de la confección, pero Bianca apenas la escuchaba. Resoplaba, ponía los ojos en blanco, suspiraba con un fastidio teatral, como si atender una tienda fuera una ofensa personal contra ella. «Esto no me sirve», dijo al fin, empujando las prendas hacia un lado. «¿Sabes qué? Quiero hablar con quien manda aquí, con la encargada, porque está claro que a mí no me pueden atender con esto». Y entonces sus ojos se posaron en Renata.
La vio de pie, tranquila, con esa elegancia callada que no grita pero que se nota. Bianca, en su lógica torcida, asumió de inmediato que aquella mujer serena debía ser una empleada de mayor rango, una supervisora, alguien con más categoría que la pobre Lucía. Tú, dijo Bianca señalándola con el dedo, tú pareces tener más cerebro que la otra. Ven, atiéndeme tú. Renata la miró. No respondió de inmediato. Solo la observó, con una calma que, de haberla notado, debería haber puesto nerviosa a cualquiera. ¿No me escuchaste?, insistió Bianca alzando la voz. Te dije que vengas, que me atiendas. Con gusto puedo escucharla, dijo Renata, con una serenidad que no encajaba en el momento. Dígame qué necesita. Necesito a alguien que sepa lo que hace. Quiero ver las piezas de la colección privada. Las de verdad, no estas cosas que andan colgando para cualquiera. Renata asintió despacio. Comprendo. ¿Y para qué ocasión busca usted? Bianca soltó una risa seca, mirando a su alrededor como buscando un público para su desprecio. Para una gala. Una de esas a las que tú nunca vas a entrar, querida. Se inclinó apenas hacia adelante, bajando la voz, pero no tanto como para que los demás no la escucharan. Mira, voy a ser clara contigo, para que no perdamos tiempo. Tú no tienes nivel para atenderme. Se te nota. Llama a tu jefe, al dueño de esto, a alguien que esté a mi altura, no a una cualquiera. El salón entero pareció contener el aliento. Lucía, a unos metros, se llevó la mano a la boca. Don Ernesto, el viejo sastre de la casa, que había salido del taller atraído por el alboroto, se quedó paralizado en el umbral. Conocía a Renata desde hacía más años de los que quería contar, y sabía exactamente quién acababa de ser insultada delante de todos. Pero Renata no se inmutó. No hubo rabia en su rostro, no hubo lágrimas, no hubo la temblorosa indignación que Bianca probablemente esperaba provocar. Hubo, en cambio, algo mucho más inquietante. Una calma profunda, casi triste. La calma de quien ya ha visto demasiado de la vida, como para sorprenderse por la crueldad de una persona. Entiendo, dijo Renata, en voz baja. Y en su interior, sin que nadie lo supiera, algo se había encendido. No la ira, la memoria. Porque mientras Bianca hablaba, mientras la señalaba y la humillaba frente a todos, Renata la miraba con una atención distinta. No miraba su arrogancia, miraba algo debajo de ella, un gesto, una manera de morderse el labio cuando creía que nadie la veía, una forma de tensar los hombros que no era de alguien acostumbrada al poder, sino de alguien que finge estarlo. Y Renata, que había aprendido a leer a las personas en los años más duros de su vida, sintió que ese rostro lo había visto antes, hacía mucho, en otro lugar, en otra época, cuando ninguna de las dos tenía nada, pero no dijo nada, todavía no. Permítame un momento, dijo Renata. Voy a traerle lo que busca. Por fin alguien con sentido común, resopló Bianca cruzándose de brazos. Y apúrate, no tengo todo el día. Renata caminó con paso tranquilo hacia el fondo del salón. Al pasar junto a Lucía, se detuvo apenas. La muchacha tenía los ojos húmedos, la dignidad herida. No bajes la cabeza, le susurró Renata. Lo que hiciste estuvo bien. Tú la trataste con respeto. Eso vale más de lo que ella jamás va a entender. Lucía la miró sin comprender. ¿Quién era aquella mujer que hablaba con tanta autoridad y tanta dulzura al mismo tiempo? Don Ernesto se acercó a Renata cuando ésta llegó cerca del taller. Le habló en voz muy baja, casi tembloroso. Renata, ¿quieres que diga algo? ¿Quieres que la saque de aquí? Nadie tiene derecho a hablarte así. Tú, de entre todas las personas. No, Ernesto, respondió ella, posando una mano sobre el brazo del anciano. No vamos a hacer nada de eso. Pero ella no sabe quién eres. Lo sé. Renata miró por encima del hombro, hacia donde Bianca esperaba, impaciente, dándose aire con la mano. Y hay algo que ella todavía no sabe que yo sí recuerdo. ¿De qué hablas? Renata no respondió enseguida. Sus ojos se quedaron fijos en Bianca, y por un instante brevísimo, su expresión serena se quebró. Fue solo un segundo, pero en ese segundo, don Ernesto vio algo que no había visto nunca en ella. Vio dolor, un dolor viejo, guardado, de esos que uno cree haber enterrado y que de pronto regresan con el rostro de alguien. Esa mujer, dijo Renata, casi para sí misma,
No siempre se llamó Bianca Solano. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Qué? Y no siempre vistió como viste hoy. Hubo un tiempo en que ella y yo... Renata se detuvo. Tragó saliva. Hubo un tiempo, Ernesto, en que ella tenía aún menos que yo, y yo no tenía nada. El viejo sastre se quedó sin palabras. Mientras tanto, al otro lado del salón, Augusto Salinas guardaba por fin el teléfono. La llamada había terminado mal. Se le notaba en el rostro derrotado. Se acercó a su esposa, pasándose una mano por la cara. ¿Ya terminaste?, preguntó con cansancio. Tenemos que irnos. Las cosas están... complicadas. Estoy esperando a que esa mujer me traiga la colección privada, respondió Bianca, señalando con la barbilla hacia el fondo. Imagínate, Augusto, casi me atiende una novata. Tuve que poner orden. En estos lugares hay que recordarles a todos cuál es su lugar. Augusto suspiró. No tenía energía para discutir. Su mente estaba en otra parte, en el acuerdo que se le escapaba de las manos, en la empresa que sentía hundirse bajo sus pies. Bianca, por favor, hoy no estoy de humor para tus escenas. No es una escena, es educación. Algo que aquí, por lo visto, escasea. Renata regresó en ese momento. Traía consigo no una prenda, sino una pequeña carpeta de cuero, elegante y discreta. La colocó con calma sobre el mostrador, frente a Bianca. Aquí tiene, dijo. Bianca la miró con desconfianza. ¿Y esto qué es? Yo pedí ver la colección privada. No, papeles. Es lo que necesita ver antes que cualquier otra cosa, respondió Renata, y por primera vez, una sombra de firmeza atravesó su voz serena. Confíe en mí. Augusto, que había estado mirando distraído hacia la calle, giró la cabeza. Algo en el tono de aquella mujer le llamó la atención. Un tono que no era de empleada. Un tono de alguien que está acostumbrada a que la escuchen. Bianca, contrariada, abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la primera línea del documento que había dentro. Y de pronto, su rostro cambió. El color se le fue de la cara. Los labios se le entreabrieron. La mano que sostenía la carpeta empezó a temblar. Apenas, pero a temblar. «Esto», murmuró Bianca, con un hilo de voz. «Esto no puede ser». Augusto se acercó intrigado. «¿Qué pasa? ¿Qué es eso?» Bianca levantó la mirada de los papeles. Buscó a Renata con los ojos, y esta vez no había desprecio en ellos. Había miedo. Un miedo crudo, antiguo. El miedo de alguien que ve aparecer un fantasma que creía haber dejado atrás para siempre. ¿Quién eres tú?, balbuceó. Renata la miró largamente. Y luego, con la serenidad de quien lleva años esperando ese momento sin saberlo, respondió. Creo que ya lo sabes, Bianca. Creo que siempre lo supiste. El salón quedó en silencio. Lucía, don Ernesto, Augusto, todos sentían que algo enorme estaba a punto de revelarse. Algo que cambiaría para siempre la vida de los que estaban en aquella sala. Y afuera, indiferente a todo, la ciudad seguía girando, sin saber que en el interior de Maison Aurel acababa de comenzar la historia de una mujer a la que humillaron sin saber que tenía en sus manos el destino de todos los que la despreciaron. El silencio dentro de Maison Aurel era tan denso que se podía escuchar el latido del propio corazón. Bianca seguía con la carpeta de cuero entre las manos, y las hojas temblaban como hojas de árbol bajo el viento. Sus ojos iban del documento al rostro de Renata, del rostro de Renata al documento, una y otra vez, como si buscara una salida que no existía. «Esto es un error», dijo al fin, con la voz quebrada. «Tiene que ser un error». Renata no respondió. Solo la miraba, con esa calma que ya no parecía calma, sino algo mucho más hondo, una paciencia construida con años de dolor. Augusto, a un lado, no entendía nada. Se inclinó para mirar el papel que su esposa sostenía, pero ella, con un movimiento brusco, cerró la carpeta de golpe contra su pecho. «No», dijo Bianca, casi sin aire. «No, esto no es asunto tuyo». «¿Cómo que no es asunto mío?». Augusto frunció el ceño confundido. «Bianca, estás temblando, estás pálida. ¿Qué dice ese papel?» «Nada, no dice nada». Pero su voz la traicionaba, y Renata, que conocía esa voz mejor de lo que cualquiera de los presentes podía imaginar, supo que había llegado el momento. No de venganza. Nunca había buscado venganza, sino de verdad. «Don Ernesto»,
dijo Renata sin apartar los ojos de Bianca. ¿Sería tan amable de cerrar la boutique unos minutos? Esto no debería ocurrir delante de los clientes. El viejo sastre asintió, y con paso lento, fue hacia la entrada. Giró el cartel del cristal, corrió apenas la cortina interior. Lucía, sin saber muy bien qué hacer, se quedó de pie junto al mostrador, paralizada, sintiendo que estaba presenciando algo que la superaba por completo. Renata caminó hacia un pequeño rincón del salón, donde había un par de sillas de respaldo alto junto a una mesa baja. Se sentó con tranquilidad y con un gesto de la mano invitó a Bianca a hacer lo mismo. «Siéntate», dijo. Y por primera vez la trató de tú, sin la distancia fría del usted. «Vamos a hablar, tú y yo. Como hace mucho tiempo no hablamos». Bianca no quería sentarse. Su orgullo, esa armadura que había tardado años en construir, le gritaba que se diera la vuelta y saliera de allí con la cabeza en alto. Pero sus piernas no le obedecieron. Algo más fuerte que su orgullo la empujó hacia la silla. La memoria, quizás, o el miedo, o las dos cosas, que muchas veces son la misma. Se sentó. Augusto los miraba a las dos, de pie, desconcertado, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies sin saber por qué. «Alguien me va a explicar qué está pasando aquí», dijo, con una mezcla de cansancio y angustia. «Por favor». Renata levantó la mirada hacia él, y en sus ojos había una compasión sincera, la de quien está a punto de derribar el mundo de otra persona, y lamenta tener que hacerlo. «Señor Salinas», dijo, «usted entró hoy a esta boutique buscando a la dueña, a la directora de la Maison, a la persona con la que lleva semanas intentando hablar para salvar a su empresa. ¿No es así?» Augusto se quedó helado. «¿Cómo sabe usted eso?» «Porque esa persona soy yo». Las palabras cayeron sobre el salón como una piedra en agua quieta. Lucía contuvo una exclamación. Don Ernesto desde la puerta cerró los ojos un instante, como quien por fin escucha decirse en voz alta algo que llevaba guardando demasiado tiempo. «Mi nombre es Renata Villanueva», continuó ella, con voz firme pero sin un gramo de arrogancia. «Soy la fundadora y dueña de Maison Orel. La empresa con la que su grupo Vértice necesita firmar para no hundirse, la que tiene el contrato que usted persigue desde hace semanas, es la mía». Augusto se llevó la mano a la frente. La cabeza le daba vueltas. La mujer a la que su esposa acababa de humillar delante de todos, a la que había llamado una cualquiera, a la que le había dicho que no tenía nivel para atenderla, era la única persona en la ciudad capaz de salvar todo lo que él había construido en su vida. «Dios mío», murmuró. «Bianca, ¿qué hiciste?» Pero Bianca ya no lo escuchaba. Bianca tenía los ojos clavados en Renata, y en su rostro ya no quedaba nada de la mujer altanera que había entrado por aquella puerta minutos antes. Lo que quedaba era una niña asustada, una niña que había crecido demasiado rápido y había olvidado, a propósito, de dónde venía. «Tú no deberías estar aquí», susurró Bianca. «Tú te quedaste atrás, tú te quedaste en aquel lugar». Renata sonrió apenas, una sonrisa triste. «Sí, me quedé atrás, me quedé en aquel barrio del que tú huiste. Me quedé limpiando casas ajenas, cosiendo dobladillos por monedas, durmiendo en una sola habitación con mi madre enferma. Me quedé, mientras tú te ibas, y cambiabas tu nombre, y cambiabas tu historia». Augusto miraba a su esposa sin reconocerla. «¿De qué barrio habla, Bianca? Tú me dijiste que creciste en...» «Sé lo que te dije», lo cortó ella, con la voz rota. «Le dijo que creció en una familia acomodada», completó Renata con suavidad, sin crueldad, «que estudió en los mejores colegios, que perdió su fortuna por una mala inversión de su padre. ¿No es cierto? Es una historia bonita. Yo también me la sé de memoria, porque la inventamos juntas, hace muchísimo tiempo, cuando éramos dos muchachas que no teníamos nada más que el hambre y los sueños». Bianca cerró los ojos. 2 lágrimas se escaparon, a pesar de toda su resistencia. Y entonces, Renata comenzó a contar. «Augusto, su esposa y yo nos conocimos cuando éramos casi unas niñas. Vivíamos en el mismo barrio. Uno de esos lugares donde el agua llegaba un día sí y 2 no. Donde las paredes eran de lo que se pudiera conseguir. Las 2 trabajábamos. Yo limpiaba oficinas por las noches y cosía durante el día. Ella vendía flores en los semáforos y después consiguió un puesto de aprendiz en un taller de costura. Éramos inseparables.
Compartíamos un pan cuando solo había uno. Nos cubríamos con la misma manta cuando hacía frío. Renata hizo una pausa. Su voz, por primera vez, vaciló. Ella era mi mejor amiga, la única familia que me quedaba, además de mi madre. Lucía, junto al mostrador, ya tenía las mejillas húmedas. Don Ernesto, en la puerta, apretaba los labios para no quebrarse. Soñábamos juntas, siguió Renata. Yo soñaba con tener mi propia casa de moda algún día. Diseñaba en servilletas, en pedazos de cartón, en lo que encontrara. Y ella soñaba con escapar, con dejar atrás la pobreza, el hambre, la vergüenza. Decía que un día iba a ser alguien, que nadie volvería a mirarla por encima del hombro nunca más. Augusto escuchaba sin moverse, como si cada palabra le revelara a una mujer completamente distinta a la que creía conocer. Un día, continuó Renata, y aquí su voz se hizo más baja, más cuidadosa, como quien toca una herida que nunca terminó de cerrar. Llegó una oportunidad, una sola. Un diseñador importante buscaba a una joven aprendiz para llevarla a la capital, para formarla, para abrirle las puertas de un mundo con el que las dos solo nos atrevíamos a soñar. Era una sola plaza, una. Y nos la ofrecieron a las dos para que decidiéramos quién iría. El salón entero parecía haberse encogido alrededor de su voz. Yo no podía ir, dijo Renata. Mi madre estaba enferma. No podía dejarla sola. Así que le dije a ella, ve tú, y cumple el sueño de las dos. Y cuando puedas, cuando estés arriba, acuérdate de mí, vuelve por mí. Renata respiró hondo. Ella me prometió que lo haría. Me lo juró, me abrazó, lloró. Me dijo que jamás me olvidaría, que volvería a buscarme, que un día tendríamos juntas nuestra casa de moda. Hizo una pausa larga, tan larga que el silencio dolía. Nunca volvió, dijo al fin. Nunca escribió, nunca preguntó por mí. Desapareció, como si yo jamás hubiera existido. Mi madre murió ese invierno, y yo enterré a mi madre sola, sin la única amiga que me quedaba en el mundo. Bianca lloraba ahora abiertamente, con el rostro entre las manos. Yo no podía volver, murmuró entre sollozos. Si volvía a aquel lugar, me iba a hundir con él. Tenía que dejarlo todo atrás, todo. Y eso te incluía a ti. Pensé que si te buscaba, si te recordaba, no iba a poder seguir adelante. Me convencí de que era la única manera. Lo sé, dijo Renata, y lo asombroso era que no había rencor en su voz, solo una tristeza inmensa. Durante mucho tiempo te odié, Bianca. No te voy a mentir, te odié con todas mis fuerzas. Pero después comprendí algo. Comprendí que tú no me abandonaste a mí, te abandonaste a ti misma. Mataste a la muchacha que vendía flores en los semáforos, a la que compartía su pan conmigo, a la que tenía el corazón más generoso que conocí. La mataste para construir a esta otra mujer, a Bianca Solano. Y el problema de matar a quien fuiste es que pasas el resto de tu vida con miedo de que alguien la encuentre. Augusto se dejó caer en la silla más cercana. Tenía la mirada perdida, como un hombre que acaba de descubrir que vivió años junto a un misterio. Por eso, dijo lentamente atando los cabos, siempre evitaste hablar del pasado. Por eso te incomodaban las personas humildes. Por eso humillas a quien sirve, a quien trabaja, a quien limpia. Porque les tienes miedo. Porque cada una de ellas te recuerda a la que fuiste. Bianca no respondió, pero su llanto lo dijo todo. Renata se levantó, caminó hacia Bianca y, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos, esas manos temblorosas que aún sostenían la carpeta. Mírame, le dijo con dulzura. Mírame, Bianca. Bianca levantó el rostro, deshecho, desnudo de toda máscara. Yo no vine aquí a destruirte, dijo Renata. Aunque ese papel que tienes en las manos podría hundir a tu esposo en un instante. Aunque podría darme la justicia que durante años creí que merecía. No vine por eso. Vine porque la vida, de una manera que ni yo entiendo, te puso de nuevo frente a mí. Y necesito que entiendas algo. El dolor que cargas no se cura humillando a los demás. Se cura enfrentando a la única persona a la que llevas años huyendo. A ti misma. El llanto de Bianca se volvió incontenible. Eran lágrimas distintas a las del miedo. Eran las lágrimas de algo que se rompe por dentro después de años de estar congelado. Y en ese instante, Augusto, todavía sentado,
Miró el reloj de la pared, después su teléfono, después a Renata. Algo en su rostro había cambiado. Ya no pensaba en el contrato. Ya no pensaba en el grupo Vértice. Pensaba en algo que lo carcomía desde hacía mucho tiempo y que, hasta esa tarde, no había tenido el valor de mirar de frente. «Hay algo que ustedes no saben», dijo Augusto de pronto, con voz hueca. Las dos mujeres voltearon a verlo. «Hay una razón por la que necesito ese contrato con tanta desesperación. Una razón que no le he dicho a nadie, ni a ti, Bianca». Tragó saliva. «El grupo Vértice no está en crisis por una mala temporada. Está en crisis porque hace años tomé una decisión. Una decisión de la que me arrepiento cada día de mi vida. Y creo que esa decisión tiene que ver con ustedes dos más de lo que se imaginan». Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué está hablando, señor Salinas?» Augusto bajó la mirada hacia sus propias manos, como si en ellas pudiera ver algo que lo perseguía. «Del barrio del que ustedes vienen», dijo en voz muy baja. «Del taller de costura donde ella trabajó de aprendiz». Levantó los ojos, y estaban llenos de una culpa antigua. «Yo sé lo que pasó ahí, y sé por qué ese lugar desapareció». El aire pareció abandonar la sala. Bianca dejó de llorar de golpe. Renata se quedó inmóvil, y afuera, la tarde empezaba a caer sobre la ciudad, como si el mismo cielo se preparara para escuchar una verdad que llevaba demasiados años enterrada. Las palabras de Augusto quedaron suspendidas en el aire, pesadas, imposibles de ignorar. «Yo sé lo que pasó ahí», había dicho, «y sé por qué ese lugar desapareció». Renata sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, pero no perdió la compostura. Nunca lo hacía delante de los demás. Se volvió hacia Lucía, que seguía de pie junto al mostrador, conmovida y confundida a partes iguales. «Lucía», dijo con dulzura, «¿podrías subir a mi despacho y preparar un poco de té? Vamos a necesitar privacidad». La muchacha asintió. Antes de marcharse sin querer, dejó caer una pequeña libreta que llevaba escondida bajo el brazo. Las hojas se abrieron en el piso, y Renata alcanzó a ver lo que había en ellas. Bocetos. Vestidos dibujados a lápiz, líneas inseguras pero llenas de talento, sueños de una chica que diseñaba a escondidas mientras servía a otros. Renata recogió la libreta y se la devolvió. La miró a los ojos. «¿Tú dibujas esto?» Lucía bajó la vista, avergonzada. «Perdón, señora. Sé que no debería traerlo al trabajo. Es solo que algún día quiero estudiar diseño, aunque sé que para alguien como yo eso es casi imposible». Renata sostuvo la libreta un instante más de lo necesario. Algo en su pecho se apretó. Vio en aquella muchacha a otra joven de hace mucho tiempo. Una que también dibujaba vestidos en pedazos de cartón sin atreverse a soñar en voz alta. «Nada es imposible para quien tiene esto», dijo, devolviéndole la libreta con firmeza. «Guárdala bien. Hablaremos de tu futuro. Te lo prometo». Lucía subió las escaleras con el corazón latiéndole distinto. Y los tres adultos quedaron solos en el salón, rodeados de espejos que parecían multiplicar el peso de lo que estaba por venir. Renata se volvió hacia Augusto. «Hable. ¿Qué tiene que ver usted con el barrio donde nacimos?» Augusto se pasó las manos por el rostro. Parecía haber envejecido en cuestión de minutos. «Hace muchos años», empezó con la voz ronca. «Yo era joven, ambicioso. Empezaba a construir el grupo Vértice de la nada. Igual que ustedes empezaron de la nada. Quería ser grande. Quería que mi nombre significara algo. Y para eso necesitaba un primer gran proyecto. Uno que me pusiera en el mapa». Hizo una pausa, tragando con dificultad. «Conseguí inversionistas. Conseguí permisos. Conseguí un terreno enorme en una zona olvidada de la ciudad. Una donde nadie con dinero quería poner un pie. La compré barata. Iban a levantarse torres, un centro comercial, oficinas. El proyecto que cambió mi vida, el que me hizo rico». Renata empezó a comprender, y a medida que comprendía, una frialdad le subía por las venas. «¿Qué zona, Augusto?», preguntó, y por primera vez su voz perdió el sosiego. «Dígame qué zona». Augusto levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. «La de ustedes», dijo. «Para construir aquella primera torre, hubo que despejar el terreno. Y en ese terreno había un barrio. Casas humildes, talleres, familias, cientos de personas que no tenían a dónde ir. El salón se llenó de un silencio que cortaba. Las desalojamos», continuó él,
y cada palabra le salía como una confesión arrancada del alma, con papeles, con permisos, con todo en orden ante la ley. Pero por dentro yo sabía que estaba destruyendo el único hogar que esa gente tenía. Me dije que era el precio del progreso, que alguien tenía que pagarlo, que no era mi culpa. Me repetí esas mentiras durante años para poder dormir. Bianca, que había dejado de llorar, lo escuchaba con la boca entreabierta, blanca como el papel. «El taller», dijo ella, con un hilo de voz. «El taller de costura donde yo aprendí, donde Renata y yo soñábamos. ¿Tú lo demoliste?» Augusto cerró los ojos y asintió. «Sí». Renata se llevó una mano al pecho. Toda su vida había imaginado que aquel taller, aquel pequeño refugio donde ella diseñaba en servilletas, simplemente había cerrado, como cierran tantas cosas de los pobres, sin explicación, sin nadie que las defienda. Nunca había sabido que detrás de su desaparición había una firma, una decisión, un hombre. Y ese hombre estaba ahora frente a ella, casado con su antigua mejor amiga, pidiéndole de rodillas que salvara su empresa. La ironía era tan brutal que le quitó el aire. «Usted no entiende lo que destruyó», dijo Renata, y ahora su voz temblaba, no de tristeza, sino de algo más oscuro, algo que rara vez se permitía sentir. No fueron solo paredes, no fue solo un terreno barato en su mapa de ambiciones. Era nuestra casa, la mía y la de mi madre. Cuando ustedes nos echaron no teníamos a dónde ir. Terminamos en una sola habitación, sin agua caliente, con goteras. Mi madre ya estaba enferma. Ese lugar la terminó de matar. Augusto bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «Lo sé», dijo. «Sé que hubo personas que sufrieron, y hay una en particular, una a la que no he podido olvidar en todos estos años». Renata se quedó inmóvil. «¿De qué habla?» Augusto se levantó de la silla. Caminó hacia el ventanal de la boutique, desde donde se veía, a lo lejos, recortada contra el cielo del atardecer, una torre altísima, la primera torre del Grupo Vértice, el monumento a su ambición y a su culpa. El día antes de la demolición, dijo, sin volverse, con la vista clavada en aquella torre, vino una mujer a mi oficina. Una mujer humilde, de manos gastadas por el trabajo. No traía abogados ni amenazas, no traía nada. Solo vino a pedirme, a rogarme, que no derribara su hogar. Me dijo que estaba enferma, que no le quedaba mucho tiempo, y que lo único que le importaba en este mundo era su hija. Una muchacha que dibujaba vestidos, que soñaba con tener algún día su propia casa de moda. Renata dejó de respirar. Me dijo que si yo destruía ese barrio, le quitaría a su hija el último pedazo de suelo firme que le quedaba. Continuó Augusto, y su voz se quebró. Me suplicó que esperara, solo un poco, lo suficiente para que su hija pudiera empezar. Se detuvo, apretando los puños contra el cristal. Yo le dije que no, que el progreso no espera a nadie. Le pedí a seguridad que la acompañara a la salida. Y nunca, en todos estos años, pude olvidar su cara, la cara de una madre a la que le arrebaté la esperanza. El salón entero pareció detenerse. Renata se había puesto de pie sin darse cuenta. Las manos le temblaban. El sosiego que la había acompañado durante toda su vida adulta, ese caparazón que había construido para sobrevivir, se resquebrajaba por dentro como vidrio bajo presión. «Esa mujer», dijo, y apenas reconoció su propia voz. «Esa mujer que vino a rogarle. ¿Recuerda qué le dijo? ¿Recuerda sus palabras exactas?» Augusto se volvió hacia ella, confundido por la intensidad de la pregunta. «Me dijo...» Cerró los ojos, buscando en la memoria un recuerdo que lo perseguía desde hacía media vida. Me dijo, «Señor, yo no le pido nada para mí. Yo ya estoy de salida. Solo le pido tiempo para mi niña. Ella tiene oro en las manos. Solo necesita un lugar donde quedarse de pie». El mundo se detuvo para Renata. Esas eran las palabras de su madre. Esa era su voz, su manera de hablar, su forma de llamarla mi niña. Esa era la mujer que la había criado sola, que había cosido hasta quedarse ciega de cansancio, que había muerto aquel invierno en una habitación con goteras sin volver a ver cumplido el sueño de su hija. La madre de Renata había ido, en sus últimos meses de vida, a rogarle a aquel hombre, y aquel hombre la había echado.
Era mi madre, dijo Renata. La frase cayó como una sentencia. Augusto retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado. Bianca se llevó ambas manos a la boca, ahogando un sollozo. No, murmuró Augusto. No, no es posible. Era mi madre, repitió Renata, y ahora las lágrimas que durante años había sabido contener le rodaban por el rostro sin que pudiera detenerlas. Usted la echó de su oficina. Usted le quitó el último deseo de una mujer que se estaba muriendo. ¿Y sabe qué es lo más cruel de todo? Que su sueño, el sueño por el que ella le rogó, el sueño por el que dio la vida, se cumplió. Yo lo cumplí. Esta maison es ese sueño. Y usted entró hoy por esa puerta a rogarme a mí que lo salvara, sin saber que estaba pidiéndole ayuda a la hija de la mujer a la que le cerró la puerta en la cara. El llanto de Bianca se volvió incontenible. Augusto se dejó caer de rodillas en medio del salón. El hombre poderoso, el dueño de torres, el constructor de imperios, se derrumbó ante una verdad que llevaba media vida persiguiéndolo y que ahora, por fin, tenía nombre y rostro. Perdóname, dijo, con la voz rota. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que no hay nada que pueda devolverte, pero he cargado con su cara todos estos años. He intentado ser otro hombre. He intentado reparar lo que hice, en silencio, sin que nadie lo supiera. Y nunca fue suficiente. Renata lo miró desde arriba, con el rostro bañado en lágrimas y el corazón partido en dos mitades que tiraban en direcciones opuestas. En una mano tenía la justicia. La carpeta de cuero seguía sobre la mesa. Con un solo movimiento podía negarle el contrato, dejar que el grupo Vértice se hundiera, ver a aquel hombre perderlo todo, igual que ella lo había perdido todo alguna vez. La venganza que durante años, en sus noches más oscuras, había imaginado sin atreverse a confesárselo a nadie, estaba al alcance de su mano. En la otra mano tenía la memoria de su madre, una mujer que, hasta su último aliento, jamás había dejado de tener el corazón limpio. No sé si puedo perdonarlo, dijo Renata al fin, con una honestidad que dolía. No voy a mentirle. Una parte de mí quiere que pierda todo lo que tiene. Quiere que sienta, aunque sea una fracción, lo que sintió mi madre aquel día. Esa parte de mí lleva años esperando este momento. Augusto, de rodillas, asintió, aceptando cualquier castigo. Pero hay otra parte, continuó ella, y su voz volvió a temblar. La parte que mi madre sembró en mí, la que me enseñó que el odio es una casa donde uno se queda encerrado para siempre. Y esa parte todavía no sabe qué hacer con usted. En ese instante, Lucía bajaba las escaleras con la bandeja del té. Se detuvo a medio camino, paralizada ante la escena. Un hombre arrodillado, dos mujeres deshechas y un aire cargado de algo demasiado grande para una sola tarde. Y entonces sonó un teléfono. Era el de Augusto. En la pantalla, un nombre. Lo miró, y el poco color que le quedaba en el rostro se esfumó por completo. «Tengo que contestar», dijo, levantándose con torpeza. Es del banco. Si no respondo ahora, mañana ya no habrá grupo Vértice que salvar». Renata lo observó atender la llamada con manos temblorosas. Escuchó fragmentos. «¿Cómo que adelantaron el plazo? No pueden hacer eso. Eso nos deja sin nada». Cuando Augusto colgó, estaba destrozado. «Se acabó», dijo. «El banco ejecutó la deuda antes de tiempo. Lo perdí todo. La empresa, las torres, la casa, todo». Miró a Bianca y después a Renata. «Hay algo más que no les dije. Algo sobre lo que el banco acaba de descubrir. Y cuando lo sepan, van a entender por qué de verdad vine a buscarlas hoy». Renata sintió un escalofrío. «¿Qué cosa, Augusto?» Él tragó saliva. «Que la deuda que va a hundirme no es mía. Es de alguien a quien ustedes dos conocen muy bien. Que la deuda que va a hundirme no es mía», había dicho Augusto. «Es de alguien a quien ustedes dos conocen muy bien». El eco de esas palabras quedó vibrando entre los espejos de Maison Aurel. Renata sintió que la tarde entera se había vuelto irreal, como si estuviera caminando dentro de un sueño del que no lograba despertar. «Explíquese», dijo ella, con la garganta seca. «¿Qué quiere decir con que la deuda no es suya?» Augusto se sostuvo del borde del mostrador. El hombre que minutos antes hablaba de torres y fortunas parecía ahora a punto de quebrarse en pedazos. «Hace un tiempo»,
comenzó, midiendo cada palabra. El grupo Vértice necesitaba capital para sobrevivir. Los proyectos se habían frenado. Los bancos me cerraban las puertas. Y entonces apareció un inversionista. Uno solo. Alguien dispuesto a poner una cantidad enorme de dinero para mantenerme a flote. Me pareció un milagro. Firmé sin leer del todo lo que firmaba. Estaba desesperado. ¿Quién?, preguntó Renata. Augusto cerró los ojos. Octavio del Río. El nombre cayó como una losa. Bianca, que hasta ese momento permanecía encogida en la silla, se levantó de golpe, como si el asiento la hubiera quemado. Todo el color desapareció de su rostro. Las manos le empezaron a temblar de una manera nueva, distinta. El temblor de quien escucha pronunciarse en voz alta el nombre de su peor miedo. No, murmuró. No, no puede ser él. Él no. Renata también se había quedado helada, aunque por razones distintas. Octavio del Río. Ese nombre la perseguía desde hacía media vida. Era el diseñador. El hombre poderoso que, cuando ella y Bianca eran apenas dos muchachas hambrientas, había llegado al barrio buscando talento joven. El que ofreció una sola plaza, una sola oportunidad, para llevarse a una aprendiz a la capital. El hombre por el que Renata se había quedado atrás, cuidando a su madre, mientras Bianca subía al automóvil que la alejaría para siempre. Con los años, Octavio del Río había dejado de ser solo un modisto. Su nombre se había convertido en un imperio. Casa del Río, una de las firmas más temidas del mundo de la moda, y detrás de ella, un fondo de inversión, Río Capital, que compraba, vendía y destruía empresas con la misma frialdad con la que él cortaba una tela. Augusto, dijo Renata lentamente, atando los hilos de una madeja que le revolvía el estómago. Octavio del Río compró su deuda. Lo sostuvo a flote a propósito. Y hoy, justo hoy, hizo que el banco adelantara el plazo para hundirlo. Sí, respondió Augusto, derrotado. Y hay algo más. Algo que descubrí hace poco y que no entendía hasta ahora. ¿Qué cosa? Augusto la miró a los ojos. Del Río no quiere mi empresa. No le interesan mis torres ni mi dinero. Desde el principio puso una sola condición para perdonar toda la deuda. Una condición que yo creí imposible y que por eso nunca te conté. Tragó saliva. Quiere Maison Aurel. Te quiere a ti, Renata. Quiere tu casa de moda. Y me usó a mí, mi desesperación, para llegar hasta ti. El salón se llenó de un frío que no venía de afuera. Renata dio un paso atrás. De pronto, todas las piezas encajaban con una crueldad perfecta. El acuerdo que Augusto perseguía desde hacía semanas. La insistencia en hablar con la dueña. La casualidad de que su esposa entrara justamente a esa boutique. No había sido casualidad. Nada lo había sido. Él te envió, dijo Renata, y no era una pregunta. Te empujó hasta mi puerta. Yo no lo sabía, se defendió Augusto con la voz quebrada. Te lo juro. Del Río me dijo que necesitaba cerrar un trato con Maison Aurel, que si yo lograba acercarlo, perdonaría mi deuda. Yo pensé que era un negocio normal. Nunca imaginé que detrás de todo esto había una historia tan vieja. Nunca imaginé que tú eras... que ustedes eran... No pudo terminar la frase. Bianca, mientras tanto, se había apoyado contra una columna del salón. Respiraba con dificultad. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, empezó a hablar, y al hacerlo, la última de sus máscaras cayó al suelo y se hizo añicos. Yo sé lo que Octavio del Río es capaz de hacer, dijo, con la mirada perdida. Mejor que nadie, porque yo viví bajo su sombra durante años. Renata se volvió hacia ella. Bianca, cuando me subí a aquel automóvil, Renata, cuando me alejé del barrio dejándote atrás, creí que iba hacia una vida mejor. Y al principio lo pareció. Del Río me enseñó, me formó, me vistió, me dio un nombre nuevo. Bianca Solano. Hasta el nombre que llevo es invención suya. La muchacha que vendía flores en los semáforos no le servía a su imagen, así que la borró. Me convirtió en alguien presentable. En una pieza más de su colección. Las palabras salían de ella como agua de una represa que por fin se rompe. Pero todo tenía un precio, continuó. Del Río no regala nada. Cada favor era una deuda. Cada puerta que me abría se cerraba detrás de mí con una cadena. Me usó para acercarse a gente poderosa, para sus negocios, para sus tratos. Y cuando conocí a Augusto, cuando por fin creí que podía escapar y tener una vida propia,
Miró a su esposo con los ojos llenos de lágrimas. Descubrí que ni siquiera eso había sido libre. Del Río sabía quién era Augusto. Sabía de su empresa. Me dejó ir solo porque le convenía tenerme cerca de él. Augusto la escuchaba como quien ve desmoronarse todo lo que creía cierto. «Me dices que nuestro matrimonio... Te amo, Augusto», dijo Bianca con firmeza, y por primera vez en toda la tarde, su voz sonó verdadera, sin una sola capa de fingimiento. Eso sí fue real. Es lo único en toda mi vida que fue completamente mío y verdadero. Pero Del Río lo permitió por cálculo, no por bondad. Él nunca suelta lo que considera suyo. Y yo, para él, siempre seré suya. Renata se acercó a su antigua amiga. La miró, y en su pecho ocurrió algo extraño. La rabia que había sentido hacia ella durante tantos años empezó a disolverse, reemplazada por una comprensión dolorosa. Bianca no había sido solo una traidora, también había sido una víctima. Una muchacha pobre atrapada por un hombre poderoso que la había moldeado a su antojo. «Por eso humillabas a la gente humilde», dijo Renata en voz baja. «No era solo vergüenza de tu pasado, era miedo. Vivías aterrada de que Del Río te recordara de dónde te sacó, de que, si te mostrabas débil, volvieras a ser aquella muchacha descartable». Bianca asintió, incapaz de hablar. En lo alto de la escalera, Lucía seguía de pie con la bandeja del té entre las manos, sin atreverse a moverse. Las lágrimas le corrían en silencio. Aquella muchacha, que esa misma tarde había sido tratada como si no valiera nada, comprendía ahora que la mujer que la había despreciado cargaba un dolor tan grande como el suyo. Renata caminó hacia el centro del salón. Necesitaba pensar. Necesitaba aire. Todo lo que había ocurrido en aquella tarde, el reencuentro, la confesión, la verdad sobre su madre y ahora esto, era demasiado para un solo corazón. Octavio Del Río quería a Maison Aurel. Quería arrancarle el único sueño que su madre había defendido con sus últimas fuerzas. El sueño por el que su madre había ido a rogarle a Augusto. El sueño por el que ella había trabajado toda su vida, cosiendo de noche, ahorrando moneda a moneda, levantando con sus propias manos algo de la nada. Y la ironía más amarga. Para salvar a Augusto, el hombre que había echado a su madre, tendría que entregarle su casa de moda al hombre que le había robado a su mejor amiga. Dos heridas de su pasado, unidas en una sola trampa perfecta. Renata se llevó las manos al rostro. Por un momento, solo por un momento, sintió ganas de rendirse, de dejar que todo se hundiera, de dejar que Augusto perdiera su empresa, que Del Río se quedara con las ruinas, que el mundo entero ardiera mientras ella se sentaba a llorar entre los escombros de tantos años de lucha. Pero entonces recordó algo, las palabras exactas que Augusto había repetido, las palabras de su madre. Ella tiene oro en las manos, solo necesita un lugar donde quedarse de pie. Su madre no le había heredado dinero, no le había dejado una casa, ni joyas, ni tierras. Le había dejado algo más valioso. Una manera de estar de pie. La certeza de que la dignidad no se compra ni se vende, y de que ningún hombre poderoso, por más imperios que tenga, puede arrebatarle a una persona lo que lleva por dentro. Renata bajó las manos. Cuando volvió a mirar a Augusto y a Bianca, algo en su mirada había cambiado. Ya no era la mujer dividida que dudaba entre la venganza y el perdón. Era alguien que acababa de tomar una decisión. «Escúchenme bien los dos», dijo con una voz firme que llenó todo el salón. Octavio Del Río cometió un error, uno solo, pero enorme. Creyó que podía usar el dolor de las personas como herramienta. Creyó que podía llegar hasta mí a través del miedo de Bianca y de la desesperación de Augusto. Creyó que yo, al verlos a ustedes hundidos, le entregaría mi casa para salvarlos. Calculó cada movimiento, pero hay algo que no calculó. «¿Qué?», preguntó Augusto. Renata se acercó a la mesa. Tomó la carpeta de cuero, esa misma que había hecho palidecer a Bianca al inicio de la tarde, y la sostuvo en alto. «Que nosotras tres nos íbamos a encontrar», dijo. «Y que, por primera vez en muchos años, las dos mujeres a las que Del Río creyó haber roto para siempre, iban a estar de nuevo en la misma habitación, juntas». Caminó hacia Bianca y le tendió la mano. Una mano abierta. Una oferta de tregua que ninguna de las dos había imaginado posible esa mañana. «Tú lo conoces mejor que nadie», le dijo Renata.
Sabes cómo piensa, cómo se mueve, dónde guarda sus secretos. Y yo tengo en estas manos algo que él lleva años buscando y que jamás imaginó que terminaría conmigo. Levantó apenas la carpeta. Lo que hay aquí dentro no es solo tu pasado, Bianca. Es el suyo. Es la prueba de algo que él hizo y que destruiría todo lo que ha construido. Bianca la miró sin comprender del todo. ¿De qué hablas? ¿Qué hay en esa carpeta? Renata bajó la voz. Hay un nombre, una firma. Y la verdad sobre quién autorizó realmente la demolición de nuestro barrio. Hizo una pausa que congeló el aire. Augusto firmó los papeles. Pero Augusto no fue el único. Hubo alguien detrás de la operación. Alguien que puso el dinero, que movió los hilos para quedarse con ese terreno y revenderlo después por una fortuna. Y ese alguien es el mismo hombre que hoy quiere quitarme mi casa de moda. Augusto se quedó sin aire. ¿Del Río estuvo detrás de la demolición?, preguntó, incrédulo. Él financió el proyecto que me hizo rico y que arruinó a cientos de familias, completó Renata, incluida la mía. Octavio del Río no solo me quitó a mi amiga, Augusto, estuvo detrás de la mano que echó a mi madre a la calle, y durante todos estos años, sin saberlo, yo guardé la prueba que puede hacerlo caer. El salón quedó suspendido en un silencio eléctrico, y entonces, abajo, en la entrada de la boutique, alguien tocó el cristal. 3 golpes secos, pausados, autoritarios. Don Ernesto, que se había mantenido apartado durante toda la escena, se asomó por la cortina. Su rostro, curtido por los años, se puso rígido. Volvió la cabeza hacia Renata, y en sus ojos había una advertencia que lo decía todo antes de que abriera la boca. «Renata», dijo el viejo sastre, con la voz temblorosa. «Es él. Está aquí. Octavio del Río acaba de llegar». Las 3 golpes secos en el cristal resonaron como martillazos en el pecho de todos los presentes. Don Ernesto, con manos que ya no eran firmes, descorrió la cortina y giró el seguro de la puerta. Y entonces, recortado contra la luz dorada del atardecer que entraba desde la avenida, apareció Octavio del Río. Entró sin prisa, con la calma de quien está acostumbrado a que el mundo se abra a su paso. Caminaba despacio, midiendo cada paso sobre el mármol, observando la boutique con una mezcla de desdén y posesión, como si ya fuera el dueño de cada espejo, de cada maniquí, de cada hilo de aquel lugar. Sonreía, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. En los ojos solo había cálculo. «Mason Aurel», dijo, deteniéndose en el centro del salón y abriendo los brazos. «Por fin la conozco por dentro. He esperado este momento mucho tiempo». Su mirada recorrió la sala y se detuvo, una a una, en las personas que la ocupaban. En Augusto, derrotado. En Bianca, que se había quedado paralizada al verlo. Y por último, en Renata. La observó largamente, con una curiosidad fría, como quien examina una pieza que está a punto de adquirir. «Así que tú eres la famosa Renata Villanueva», dijo. «La mujer que construyó todo esto de la nada. Debo admitirlo. Es un trabajo impresionante. Una lástima que esté a punto de cambiar de manos». Renata no retrocedió, no bajó la mirada. Se mantuvo de pie en el centro de su casa de moda, con la serenidad de quien está pisando un suelo que conoce mejor que nadie. «No recuerdo haberlo invitado a entrar, señor del Río», dijo. «No necesito invitación para entrar a lo que pronto será mío», respondió él sin perder la sonrisa. «Augusto ya te lo explicó, supongo. Su deuda, su empresa, su ruina, todo conduce a una sola salida. Tú me entregas Maison Aurel, y yo lo perdono todo. Tu antiguo amigo conserva sus torres. Tu querida amiga conserva su matrimonio. Y todos vivimos felices. ¿No es un trato generoso?» Bianca dio un paso al frente. Las piernas le temblaban, pero algo en ella había cambiado en el transcurso de aquella tarde. Por primera vez en años, miró a Octavio del Río a la cara sin agachar la cabeza. «Tú no perdonas nada, Octavio», dijo. «Tú solo cobras. Siempre cobras». Del Río se volvió hacia ella, y por un instante su sonrisa se afiló. «Vaya, vaya». La pequeña vendedora de flores recuperó la voz. Inclinó la cabeza con un gesto burlón. «Después de todo lo que hice por ti, te saqué del lodo, te di un nombre. Te enseñé a caminar entre la gente importante sin que se te notara de dónde venías. Y así me lo agradeces. Tú no me sacaste del lodo».
respondió Bianca con la voz quebrándose pero sin ceder. Me arrancaste de mi vida. Me separaste de la única familia que me quedaba. Buscó con la mirada a Renata, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me hiciste creer que para ser alguien tenía que olvidar a quien más me quería en este mundo. Y te obedecí. Durante años te obedecí. Esa es la mayor vergüenza de mi vida. Del Río soltó una risa breve, desprovista de calor. ¡Qué conmovedor! Pero los sentimientos no figuran en ningún contrato, querida. Se volvió de nuevo hacia Renata. Hablemos de negocios. Tengo los papeles listos, una firma tuya, y todo este drama termina esta misma tarde. Sacó del interior de su saco un documento doblado y lo extendió sobre el mostrador, junto a la bandeja de té que Lucía había dejado olvidada. Lo alisó con la palma de la mano, despacio, disfrutando del momento. «Firma», dijo, «y sálvalos a todos». Renata se acercó al mostrador, miró el documento, y por un instante, el peso de toda la tarde cayó sobre sus hombros. Si firmaba, perdía el sueño de su madre. Si no firmaba, Augusto lo perdía todo, y Bianca con él. Del Río lo había calculado a la perfección. La había puesto en una posición donde cualquier decisión la haría perder. Pero Del Río había olvidado algo. Había olvidado que Renata no era la muchacha asustada que él recordaba del barrio. Había olvidado que el dolor, cuando no destruye a una persona, la vuelve de hierro. Renata levantó la vista del papel y lo miró directamente a los ojos. «Antes de firmar, déjeme contarle algo, señor Del Río», dijo, con una serenidad que hizo que el aire de la sala se volviera más espeso. «Una historia que quizás usted ya olvidó, porque los hombres como usted olvidan rápido a las personas que pisan». Del Río arqueó una ceja, divertido. «Te escucho». «Hace muchos años», comenzó Renata, «en un barrio pobre que ya no existe, había un pequeño taller de costura, un lugar humilde, donde dos muchachas soñaban con tener algún día su propia casa de moda. Una de ellas se la llevó usted. La otra se quedó atrás, cuidando a su madre enferma. Su voz no temblaba. Era firme, clara, como el filo de unas tijeras nuevas. Esa madre, en sus últimos meses de vida, fue a rogarle a un constructor que no demoliera su barrio. No por ella, por su hija, y aquel constructor la echó. Augusto bajó la cabeza, cargando de nuevo el peso de su culpa. Pero lo que esa madre nunca supo, continuó Renata, lo que ni siquiera el propio constructor supo durante años, es que él no fue quien tomó la decisión final. Él solo firmó. Hubo alguien detrás, alguien que puso el dinero, alguien que compró aquel terreno a través de empresas fantasma, que ordenó la demolición y que después revendió la tierra por una fortuna. Renata hizo una pausa y clavó los ojos en Del Río. Ese alguien fue usted. Por primera vez en toda la tarde, la sonrisa de Octavio Del Río se borró. «No sé de qué hablas», dijo, pero algo había cambiado en su tono, una grieta apenas perceptible. «Sí lo sabe», respondió Renata. «Usted destruyó nuestro barrio para hacer negocio, y al hacerlo, sin saberlo, dejó sin casa a la familia de la misma muchacha a la que años antes había dejado atrás. Mi familia, la mía». Su voz se hizo más profunda. «Usted me quitó a mi amiga. Usted destruyó mi hogar. Y usted apuró la muerte de mi madre. 3 heridas, y todas llevan su firma». El salón estaba tan silencioso que se escuchaba el tic-tac del reloj de la pared. Del Río se rehizó. Volvió a sonreír, aunque esta vez con esfuerzo. «Suponiendo que algo de eso fuera cierto», dijo. «Que no lo es. ¿Qué importa? Han pasado años. No hay pruebas. No hay nada. Solo el rencor de una mujer que se inventa villanos para justificar su resentimiento. Nadie te creería». Renata sonrió. Y su sonrisa, a diferencia de la de él, sí llegó a los ojos. «Tiene razón en una cosa», dijo. «Han pasado años, pero se equivoca en lo demás». Caminó hacia la mesa baja del rincón y tomó la carpeta de cuero. La sostuvo en alto, y por el rostro de Del Río cruzó, por primera vez, una sombra de inquietud. «¿Sabe qué es esto?», preguntó Renata. Cuando demolieron el taller de costura, el viejo maestro que lo regentaba alcanzó a rescatar una caja de documentos antes de que todo se viniera abajo. Contratos, recibos, papeles que parecían no servir para nada. Ese hombre no tenía a quién dejárselos. Estaba solo, igual que yo. Así que, antes de morir, me los confió a mí, una muchacha que cosía dobladillos por monedas.
Pensó que algún día podrían servirme. Y los guardé durante años, sin entender del todo lo que tenía entre las manos. Don Ernesto, desde su rincón, dio un paso al frente. Tenía los ojos húmedos. «Ese viejo maestro era mi hermano», dijo el sastre, con voz temblorosa. «Y yo estaba ahí el día que te entregó esa caja, Renata. Lo recuerdo como si fuera hoy». Renata asintió, conmovida, y volvió a mirar a Del Río. «Dentro de esta carpeta», dijo, «están los nombres de las empresas fantasma, las firmas, los movimientos de dinero, todo lo que conecta la demolición de nuestro barrio con usted, señor Del Río. Durante años no supe lo que tenía, hasta que un día, hace no mucho, leí en una revista un reportaje sobre el gran Octavio Del Río y su imperio, y reconocí un nombre, el mismo que aparece en estos papeles. Octavio Del Río había dejado de sonreír por completo. Su rostro, antes lleno de desprecio elegante, se había endurecido en una máscara tensa. «Eso no prueba nada», dijo, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. «Quizás no en un tribunal», respondió Renata con calma. «No soy abogada. No sé si esto bastaría para llevarlo a juicio, pero sí sé una cosa. Usted ha construido todo su imperio sobre una imagen. La imagen del genio, del visionario, del hombre que vino de abajo y triunfó con talento. Imagine lo que pasaría si el mundo supiera que el gran Octavio Del Río amasó su primera fortuna echando a familias humildes de sus casas, que detrás de la casa del Río hay barrios enteros destruidos, que usted no es un artista, es solo un hombre que pisó a los débiles para subir». Del Río apretó la mandíbula. Por primera vez, el cazador se sentía acorralado. «¿Qué quieres?», dijo al fin con voz baja y peligrosa. «¿Dinero? ¿Acciones? Dime tu precio. Todos tienen uno». «Ahí está su error, señor Del Río», respondió Renata. «Usted cree que todo se compra, que toda persona tiene un precio. Y es verdad que hay cosas que el dinero alcanza, pero hay una que no. La dignidad de quien aprendió a vivir sin nada y a no perderse a sí mismo en el camino. Esa, usted nunca podrá comprarla. Ni a mí, ni a Bianca, ni a nadie». Tomó el documento que Del Río había dejado sobre el mostrador, el contrato que la haría perder Maison Aurel, y lo rompió en dos. El sonido del papel rasgándose cortó el aire como un trueno. «No voy a firmar nada», dijo. «Y usted va a perdonar la deuda de Augusto. Toda. Sin condiciones. Va a soltar a Bianca y a borrar cada cadena que le puso encima. Y a cambio, esta carpeta y todo lo que contiene se quedará guardada, en silencio, donde nadie la encuentre». Lo miró fijamente. «Pero si alguna vez vuelve a acercarse a cualquiera de nosotros, si alguna vez intenta volver a usar el dolor de una persona como herramienta, entonces el mundo entero sabrá quién es usted en realidad». El silencio que siguió fue absoluto. Octavio Del Río miró a Renata, miró la carpeta, miró a Bianca, erguida por primera vez en años, miró a Augusto, que lo observaba con una mezcla de miedo y de algo nuevo, esperanza, y comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, había perdido el control de la situación. «Esto no se queda así», dijo entre dientes. «Sí», respondió Renata, sin alzar la voz. «Sí, se queda así. Porque usted, señor Del Río, tiene mucho más que perder que yo. Yo ya perdí todo lo que me importaba hace mucho tiempo. Y aún así sigo de pie. Usted podría decir lo mismo si lo perdiera todo». Del Río no respondió. Dio media vuelta, con la rigidez de un hombre que se retira de una batalla que creía ganada de antemano. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Y sin volverse del todo, dejó caer una última frase, en voz baja, casi un susurro venenoso. «Hay algo que tú no sabes, Renata. Algo sobre tu madre, sobre la verdadera razón por la que fue a rogarle a Augusto aquel día». Giró apenas la cabeza, y su perfil quedó recortado contra la luz del atardecer. «Si supieras lo que de verdad pasó, no estarías defendiendo a este hombre. Pregúntale a él. Pregúntale a Augusto qué le ofreció tu madre aquella tarde. ¿Y qué fue lo que él de verdad le respondió?». Y con esas palabras, Octavio Del Río salió de Maison Aurel, dejando tras de sí un silencio cargado de una nueva pregunta. Renata se volvió lentamente hacia Augusto. El hombre había palidecido. Temblaba. «¿De qué habla Augusto?», preguntó ella con el corazón golpeándole el pecho. «¿Qué le ofreció mi madre aquella tarde?». Augusto abrió la boca. La cerró.
Las lágrimas le brotaron de los ojos. «Ay, hay algo que no te conté», murmuró. «Algo que no tuve el valor de decirte hace un rato, porque es la parte que más vergüenza me da de toda esta historia». La puerta de Maison Aurel se había cerrado tras Octavio del Río, pero sus últimas palabras seguían flotando en el salón como un humo que nadie podía disipar. «Pregúntale a Augusto qué le ofreció tu madre aquella tarde, y qué fue lo que él de verdad le respondió». Renata mantenía los ojos fijos en Augusto. El hombre temblaba, con el rostro empapado y la mirada clavada en el suelo de mármol, incapaz de sostenerla de ella. «Habla», dijo Renata, y aunque su voz era apenas un murmullo, llenó toda la sala. «Sea lo que sea, necesito escucharlo de tu boca, no de la suya». Augusto respiró hondo. Cuando empezó a hablar, su voz salió rota, despojada de cualquier resto de orgullo. «Cuando tu madre entró a mi oficina aquel día», comenzó, «yo ya sabía quién era Del Río. Sabía que él era el verdadero dueño del proyecto, el que movía el dinero por detrás. Yo solo era el rostro visible, el joven ambicioso al que él usaba para firmar lo que le convenía». Tragó saliva. «Tu madre no llegó con las manos vacías, Renata. Eso es lo que Del Río quería que supieras. Ella me ofreció algo». Renata sintió que el corazón se le encogía. «¿Qué te ofreció?». Augusto levantó por fin la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. «Una caja», dijo. «Una pequeña caja de costura, de madera gastada, con un bordado en la tapa. Me dijo que era lo único de valor que tenía en el mundo, que dentro había unas monedas que había ahorrado durante toda su vida, escondidas hilo por hilo, y un anillo que había sido de su propia madre». La voz se le quebró. «Me ofreció todo lo que tenía, hasta el último centavo, hasta la última memoria de su familia, a cambio de una sola cosa, que esperara, que retrasara la demolición lo suficiente para que su hija tuviera dónde empezar». El salón estaba en absoluto silencio. Lucía, en lo alto de la escalera, se había llevado las manos al pecho. Bianca lloraba sin hacer ruido. Don Ernesto miraba a Augusto con una mezcla de dolor y de algo parecido a la compasión. «¿Y qué hiciste?», preguntó Renata con un hilo de voz. Augusto cerró los ojos. «Tomé la caja», dijo. «La tomé de sus manos, y le dije que lo pensaría. Le dije que volviera en unos días por una respuesta». Las lágrimas le rodaban ahora libremente por el rostro. Pero no tenía intención de esperar. La demolición ya estaba programada. Del Río no la habría detenido por nada del mundo. Yo lo sabía. Y aún así, le quité a tu madre lo único que tenía, sabiendo que no iba a cumplir mi parte». Renata sintió que el aire le faltaba. Se apoyó contra el mostrador. «Le quitaste su caja», repitió, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. «Le quitaste sus ahorros de toda una vida, el anillo de su madre, sabiendo que la ibas a echar igual». «Sí», confesó Augusto derrumbándose, «y es la cosa de la que más me he avergonzado en toda mi vida. Cargué con esa caja durante años. No pude gastar esas monedas. No pude vender ese anillo. Los guardé, porque cada vez que los miraba, recordaba a la mujer a la que había engañado. Recordaba que mi fortuna no empezó solo con una demolición. Empezó con el robo de los ahorros de una madre moribunda». El llanto de Renata era ahora silencioso, profundo, el llanto de una herida que se abre hasta el fondo. Pero entonces, Augusto hizo algo que nadie esperaba. Se llevó la mano al interior de su saco, y sacó un objeto pequeño, envuelto en un paño viejo y cuidadosamente doblado. Lo sostuvo un instante, con manos temblorosas, como quien sostiene algo sagrado. «La he llevado conmigo todos estos años», dijo, «a todas partes. Desde el día en que entendí, viendo crecer tu nombre en el mundo de la moda, que aquella muchacha de la que hablaba tu madre eras tú. Desde que comprendí que su sueño se había cumplido a pesar de mí. La guardé esperando un día tener el valor de devolvértela, aunque sabía que no merecía la oportunidad». Extendió el paño hacia Renata. Lo abrió despacio, y allí, sobre la tela gastada, estaba la pequeña caja de costura, la madera oscurecida por el tiempo, el bordado en la tapa, descolorido pero aún visible, una flor sencilla, cosida a mano por unos dedos que Renata había visto trabajar durante toda su infancia. Renata dejó de respirar. La reconoció al instante. Era la caja de su madre, la misma sobre la que se había dormido tantas noches de niña.
escuchando el sonido de la aguja entrando y saliendo de la tela. La misma que creía perdida para siempre, enterrada bajo los escombros de un barrio que ya no existía. La tomó con manos temblorosas, la sostuvo contra el pecho, y por primera vez en toda aquella tarde imposible, lloró sin contenerse. Lloró como la niña que un día perdió a su madre en una habitación con goteras, sin haberle podido decir que su sueño, algún día, se haría realidad. Abrió la caja despacio. Dentro estaban las monedas, oscurecidas por los años, y el anillo, un aro fino, humilde, sin piedras preciosas, pero más valioso para Renata que cualquier joya del mundo. Lo tomó entre los dedos, y debajo del anillo encontró algo que no esperaba, un pequeño papel doblado, amarillento por el tiempo. Lo desdobló con cuidado, temiendo que se deshiciera entre sus dedos. Era la letra de su madre, temblorosa, hecha por una mano cansada pero inconfundible, y decía: «Mi niña, si algún día lees esto es porque la vida nos separó antes de tiempo. No llores por mí. Yo tuve la suerte más grande del mundo, ser tu madre. No te dejo dinero, no te dejo casa, te dejo algo mejor, tus manos, en ellas hay oro. No dejes que nadie, nunca, te haga creer que no tienes nivel para nada en esta vida. Tú vales más que todos los palacios juntos. Sé buena, y cuando tengas mucho, acuérdate de los que no tienen nada. Te quiere, mamá». Renata leyó la nota 2 veces, 3, y a cada lectura, algo dentro de ella se transformaba. No dejes que nadie, nunca, te haga creer que no tienes nivel para nada en esta vida. Aquella misma tarde, en aquella misma sala, Bianca le había dicho que no tenía nivel para atenderla. Y su madre, años antes de morir, había escrito esas palabras exactas en un papel, como si hubiera sabido, como si hubiera adivinado, que un día su hija necesitaría escucharlas. Renata levantó la vista. Miró a Augusto, que esperaba su sentencia con la cabeza baja, dispuesto a recibir cualquier castigo, cualquier condena, cualquier palabra de odio que ella quisiera arrojarle. Pero Renata no arrojó odio. Caminó hacia él, con la caja de su madre apretada contra el pecho. Se detuvo frente al hombre que le había arrebatado tanto. Y durante un largo instante, ninguno de los dos dijo nada. «Durante años», dijo Renata al fin con la voz cargada de lágrimas, «soñé con este momento sin saberlo. Soñé con encontrar al responsable de mi dolor y hacerle pagar. Imaginé 1000 maneras de devolverle el daño. Y ahora que lo tengo frente a mí, ahora que podría destruirlo con una sola palabra, descubro que ya no quiero hacerlo». Augusto levantó la mirada, incrédulo. «No te perdono por ti», continuó Renata. «No todavía. Quizás el perdón completo me lleve el resto de mi vida, y no voy a mentirte diciendo que ya llegó, pero te devuelvo tu paz por ella, por mi madre, porque su última voluntad, escrita de su puño y letra, fue que yo me acordara de los que no tienen nada. Y mírate, Augusto, mírate. A pesar de tus torres y tu dinero, hoy no tienes nada. Eres uno de ellos». Augusto se quebró por completo. Cayó de rodillas frente a ella, no como un hombre poderoso, sino como un ser humano que por fin podía soltar un peso que había cargado durante media vida. «No merezco esto», sollozó. «No merezco tu bondad». «No», dijo Renata con suavidad. «No la mereces. Por eso se llama gracia. La gracia no se merece. Se recibe y se devuelve». Bianca se acercó entonces, con pasos vacilantes. Se arrodilló junto a su esposo y miró a Renata con los ojos de la muchacha que un día había sido, la que vendía flores en los semáforos, la que compartía un pan cuando solo había uno. «Renata», dijo con la voz rota, «sé que no tengo derecho a pedírtelo, después de cómo te traté hoy, después de cómo te abandoné hace tantos años, pero ¿crees que algún día podrías...?» «Tú nunca dejaste de ser mi amiga, Bianca», la interrumpió Renata, y se arrodilló también, quedando las 3 figuras unidas en el centro del salón. «Solo te perdiste. Te perdiste tanto que olvidaste el camino de regreso. Pero el camino siempre estuvo aquí. Siempre». Y las 2 mujeres, separadas por años de silencio, de traición y de dolor, se abrazaron por fin. Un abrazo que olía a barrio pobre, a pan compartido, a sueños dibujados en pedazos de cartón. Un abrazo que ningún imperio, ningún del Río,
Ninguna fortuna había logrado borrar del todo. Don Ernesto, desde su rincón, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Y en lo alto de la escalera, Lucía lloraba también, abrazada a su pequeña libreta de bocetos, sin saber aún que aquella escena cambiaría también el rumbo de su propia vida. Cuando por fin se separaron, Renata se puso de pie y ayudó a Augusto y a Bianca a levantarse. «Ahora escúchenme», dijo recuperando la firmeza. «Esto no termina aquí. Del Río salió de aquí derrotado, pero los hombres como él no se rinden tan fácil. Va a intentar algo. Lo conozco. Lo conoces tú mejor, Bianca». Miró a su antigua amiga. «Y por eso vamos a adelantarnos. Vamos a protegernos los tres. Y vamos a hacer algo que él jamás esperaría». «¿Qué cosa?», preguntó Augusto. Renata miró la caja de costura que aún sostenía. Miró la nota de su madre. Y una idea, clara y luminosa, empezó a tomar forma en su mente. «Vamos a convertir el dolor en algo bueno», dijo. «Del Río construyó su imperio destruyendo barrios pobres. Nosotros vamos a usar lo que tenemos para reconstruir lo que él destruyó. Pero eso lo hablaremos mañana. Hoy ya hubo suficiente». Subió la escalera hacia donde Lucía la esperaba. La muchacha intentó secarse las lágrimas, avergonzada de que la vieran llorar. «Lucía», dijo Renata con dulzura, «hoy presenciaste cosas que ninguna persona debería ver en su primer año de trabajo. Y aún así, no te moviste de tu lugar. Te quedaste, como me quedé yo una vez. Señora, yo solo no sabía qué hacer». «Hiciste lo correcto», dijo Renata. «Y ahora yo voy a cumplir la promesa que te hice hace unas horas». Tomó la pequeña libreta de bocetos de las manos de la muchacha y la hojeó con cuidado, deteniéndose en cada dibujo. «Hay oro en estas manos, Lucía, igual que lo había en las mías, y no voy a permitir que el mundo te haga creer lo contrario. A partir de mañana, dejas de ser solo vendedora. Vas a estudiar diseño. Aquí, conmigo. Yo me encargo de todo». Lucía la miró sin poder creerlo. Las lágrimas le volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas distintas. ¿Por qué hace esto por mí?». Renata sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no cargaba ningún dolor antiguo, solo paz. «Porque alguien, hace mucho tiempo, escribió que cuando yo tuviera mucho, me acordara de los que no tienen nada», dijo, apretando la caja contra su pecho. «Y hoy, por fin, voy a cumplir esa promesa». Afuera, la noche caía sobre la ciudad. Pero dentro de Maison Aurel, después de la tormenta más larga, algo parecido a la luz, empezaba a abrirse paso. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que Octavio del Río, en ese preciso instante, preparaba su último movimiento, y que el día siguiente pondría a prueba, de la manera más inesperada, todo lo que aquella tarde habían reconstruido. La mañana llegó sobre la ciudad con una luz limpia, casi tímida, como si el cielo también supiera que el día anterior había sido demasiado largo. Renata llegó temprano a Maison Aurel, antes que nadie, con la pequeña caja de costura de su madre guardada en el bolso, junto al corazón. No pensaba separarse de ella nunca más, pero al doblar la esquina de la avenida, supo de inmediato que algo andaba mal. Frente a la entrada de su boutique había varios vehículos. Hombres con carpetas, cámaras, un par de periodistas. Y en medio de todos ellos, con la calma venenosa de quien cree haber ganado, estaba Octavio del Río. Renata apretó el paso. «¿Qué significa esto?», preguntó al llegar. Del Río se volvió hacia ella con una sonrisa amplia, teatral, hecha para las cámaras. «Buenos días, Renata», dijo en voz alta, para que todos lo escucharan. «Lamento traerte malas noticias tan temprano, pero los negocios no esperan». Levantó un documento. «Anoche compré la totalidad de la deuda pendiente de los proveedores de telas de Maison Aurel. Toda. Tus telas, tus hilos, tus bordados, tus materiales. Nada de eso te pertenece ya. Me pertenece a mí. Y exijo el pago inmediato, o me llevo cada metro de tela de esta casa hoy mismo». Los periodistas empezaron a tomar notas. Las cámaras se encendieron. Era una emboscada. Del Río no había podido quedarse con la Maison por la fuerza, así que había decidido asfixiarla por dentro, dejarla sin materiales, sin con qué trabajar, y hacerlo en público, frente a la prensa, para que el mundo viera caer a la gran Renata Villanueva.
Sin telas no hay colección, dijo Del Río, paladeando cada palabra. Sin colección no hay maizón, y sin maizón, bueno, ya sabes cómo termina esto. A menos, claro, que reconsideres mi oferta de ayer. Renata sintió el golpe. Era inteligente. Era cruel. Y por un instante, frente a las cámaras y los hombres de Del Río, se quedó en silencio. Pero entonces, una voz se alzó detrás de ella. Las telas no son problema. Todos se volvieron. Era Augusto Salinas, y a su lado, Bianca. Habían llegado juntos, tomados de la mano, con una serenidad que Del Río no esperaba. Anoche, dijo Augusto avanzando, hice algunas llamadas. Resulta que, aunque perdí mi empresa, todavía me quedan amigos. Personas a las que ayudé cuando tenía poder y que no olvidaron. Esta mañana, antes del amanecer, Maison Orel firmó acuerdos con 3 nuevos proveedores de telas, independientes, que no le deben nada a Del Río. Le entregó una carpeta a Renata. Tus materiales están asegurados, por años. Del Río frunció el ceño. Eso es imposible. Yo controlo a los principales proveedores de la ciudad. De la ciudad sí, intervino Bianca, dando un paso al frente, mirándolo a los ojos sin un solo temblor. Pero olvidas algo, Octavio. Yo pasé años a tu lado. Conozco a cada proveedor del país. Conozco a los pequeños, a los que tú despreciabas por no ser lo bastante grandes. Y resulta que muchos de ellos también tienen historias contigo. Anoche bastó con una llamada para que abrieran sus puertas a Renata. Con gusto. Sonrió apenas. La gente no olvida a quien la pisa, Octavio. Tú me lo enseñaste. El rostro de Del Río se endureció. Su jugada se desmoronaba frente a las cámaras. Pero Renata aún no había terminado. Dio un paso al frente y su voz, serena y clara, se alzó por encima del murmullo de los periodistas. Ya que hay tanta prensa aquí, dijo, aprovechemos. Quiero hacer un anuncio. Los reporteros levantaron sus micrófonos. Del Río la miró con desconfianza. Durante toda mi vida, comenzó Renata, guardé un secreto, una herida que creí que me pertenecía solo a mí. Hace muchos años existió un barrio humilde en esta ciudad, un lugar de gente trabajadora, de familias honestas, de sueños pequeños y verdaderos. Ese barrio fue demolido para construir torres y fortunas. Cientos de familias perdieron su hogar. Mi madre fue una de ellas. Y yo, una niña que dibujaba vestidos en pedazos de cartón, lo perdí todo. Las cámaras grababan en silencio absoluto. Durante años creí que ese dolor era mi ruina, continuó. Pero hoy entiendo que fue mi raíz. Por eso quiero anunciar la creación de la Fundación Manos de Oro. Hizo una pausa, y su voz se llenó de emoción contenida. Una fundación que dará becas, talleres y oportunidades a jóvenes de barrios humildes que tengan talento y no tengan medios. Empezando por reconstruir, en el mismo terreno donde estuvo mi antiguo barrio, un centro de oficios y diseño, para que ningún niño con oro en las manos vuelva a escuchar jamás que no tiene nivel para soñar. El murmullo de los periodistas se transformó en un rumor de admiración. Algunos aplaudieron, otros tomaban fotografías sin parar. Y entonces, Renata se volvió hacia Octavio Del Río. Lo miró de frente, sin rencor, pero sin una sola grieta de debilidad. «Está usted invitado a colaborar, señor Del Río», dijo, con una sonrisa serena que era, en sí misma, la mayor de las victorias. «Después de todo, usted conoce muy bien ese terreno. Sería una hermosa manera de devolver lo que un día se tomó». Del Río comprendió en ese instante que había perdido, no solo el negocio. Había perdido la narrativa. Frente a las cámaras, frente a la ciudad entera, la mujer a la que pretendía destruir acababa de convertir su propio dolor en un acto de generosidad que lo dejaba a él, para siempre, del lado equivocado de la historia. Esto empezó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Por una vez, el hombre que todo lo controlaba no tuvo nada que decir. Subió a su vehículo sin despedirse, y se marchó, escoltado por el silencio de su propia derrota. Nunca más volvería a molestar a ninguno de ellos. Un hombre construido sobre apariencias no puede sobrevivir al día en que el mundo lo ve perder ante alguien a quien creía inferior. Cuando el último vehículo de Del Río dobló la esquina, Renata respiró hondo. El aire de la mañana nunca le había parecido tan limpio.
Las semanas que siguieron fueron de un trabajo incansable, pero distinto a todo lo anterior. Era un trabajo con propósito. Augusto, que lo había perdido casi todo, encontró en la Fundación Manos de Oro una razón para levantarse cada mañana. Dedicó lo que le quedaba, su experiencia, sus contactos, su esfuerzo, a coordinar la reconstrucción del centro de oficios en el terreno de aquel barrio desaparecido. Por las noches, a veces, se quedaba solo en la obra, mirando los cimientos, y le pedía perdón en silencio a una mujer que ya no estaba, prometiéndole que esta vez construiría algo que ella habría querido ver. Bianca trabajaba a su lado. Poco a poco, la mujer altanera que había entrado a la boutique aquella tarde fue desapareciendo, y en su lugar regresó alguien que muchos creían perdida. La muchacha generosa, la que compartía su pan. Empezó a dar talleres a las jóvenes del centro, enseñándoles costura, pero también algo más valioso, a no avergonzarse jamás de su origen. El día que dejé de huir de quien fui, le confesó una tarde a Renata, mientras ordenaban telas en el taller. Empecé, por fin, a vivir. Renata la miró y sonrió, y supo que su amiga, la de verdad, había vuelto para quedarse. Don Ernesto, el viejo sastre, fue nombrado maestro principal del nuevo centro. El hombre que había guardado durante años el dolor de su hermano fallecido, encontró en cada joven que aprendía a coser una manera de honrar su memoria. Decía, entre risas, que jamás se había sentido tan joven como ahora, rodeado de manos nuevas y de sueños recién nacidos. Y Lucía floreció. Bajo la tutela de Renata, sus bocetos inseguros se transformaron en diseños firmes, luminosos, llenos de una sensibilidad que no se enseña. Tiempo después, cuando Maison Aurel presentó su nueva colección, fue una de las piezas de Lucía la que abrió el desfile. La muchacha a la que un día le dijeron que no servía ni para atender una tienda, vio su creación recorrer la pasarela bajo los aplausos. Esa noche, entre bastidores, Lucía buscó a Renata con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca voy a poder agradecerle lo que hizo por mí», dijo. Renata le tomó las manos. Las mismas manos que había visto temblar de vergüenza aquella primera tarde. «No me lo agradezcas a mí», respondió. «Págalo hacia adelante. Algún día, cuando tengas mucho, vas a encontrar a alguien que no tenga nada. Y vas a acordarte de este momento. Esa será mi mayor recompensa». Lucía asintió, incapaz de hablar. Pasó el tiempo. La Fundación Manos de Oro creció más de lo que cualquiera había imaginado. El centro de oficios, levantado sobre el suelo del antiguo barrio, se llenó de risas, de máquinas de coser, de jóvenes que llegaban sin nada y se marchaban con un oficio y con algo aún más importante, la certeza de que valían. Y en el corazón de aquel centro, en una pequeña vitrina junto a la entrada, Renata colocó un objeto, no una joya, no un premio, una pequeña caja de costura de madera gastada, con una flor bordada en la tapa, y junto a ella, enmarcada, la nota de una madre. Cada joven que entraba al centro leía esas palabras al pasar. «En tus manos hay oro. No dejes que nadie, nunca, te haga creer que no tienes nivel para nada en esta vida». Una tarde, ya con el centro en pleno funcionamiento, Renata se quedó sola frente a esa vitrina. Afuera, el sol caía despacio, tiñendo de dorado las ventanas. Adentro, se escuchaba el rumor de las máquinas, las voces jóvenes, la vida que había nacido del lugar donde una vez todo se había destruido. Renata posó la mano sobre el cristal, justo encima de la caja de su madre. «Lo logramos, mamá», susurró. «Tenías razón, siempre tuviste razón. Había oro en mis manos. Y mira en cuántas manos se convirtió». Cerró los ojos un instante, y por primera vez en toda su vida, no sintió el peso del pasado sobre los hombros. Sintió, en cambio, algo cálido y ligero, como una mano invisible posándose sobre la suya. La mano de una mujer que había dado todo lo que tenía por el sueño de su hija. Una mujer que, aunque ya no estuviera, vivía ahora en cada joven que aprendía que su origen no era una vergüenza, sino una raíz. Aquella mujer, a la que un día humillaron en una boutique, a la que le dijeron que no tenía nivel, había entendido todo. Había entendido que la verdadera riqueza nunca estuvo en las telas finas ni en los imperios. Estuvo siempre en lo que llevamos dentro y decidimos dar a los demás.
Y mientras la luz de la tarde llenaba el centro de oficios construido sobre las ruinas de su dolor, Renata Villanueva sonrió. Una sonrisa limpia, completa, sin sombras, porque había convertido la herida más profunda de su vida en el regalo más hermoso para quienes vendrían después. Y eso, ningún hombre poderoso podría arrebatárselo jamás.